Hola chicos, vamos a desarrollar ahora la unidad 8 que comprende a la etapa preparatoria. Ahora sí, ya ingresamos a la dinámica propia del proceso penal. Veíamos que a grandes rasgos, si pudiéramos analizar el trazo grueso del Código Procesal Penal, podríamos visualizar esta imagen de la escalera como para identificar claramente estas etapas del proceso que habíamos desarrollado en unidades anteriores. Y decíamos que en este primer nivel de escalones tenemos a la investigación penal preparatoria, que tiene en el diseño de los códigos procesales acusatorios una finalidad muy clara: establecer si existe o no mérito suficiente para abrir un juicio respecto de una o más conductas con relevancia jurídico-penal. Es decir, que en esta etapa es muy importante porque es allí donde se van a recolectar las evidencias que van a permitir a las partes construir su teoría del caso, tomar las decisiones estratégicas, y si existe mérito suficiente, entonces el fiscal formulará la acusación. Esa acusación se va a controlar luego en una etapa intermedia que aparece claramente en el diseño de los modelos acusatorios, que no está definida en los sistemas procesales mixtos y tampoco en los sistemas acusatorios que pertenecen a generaciones anteriores de reforma, que vamos a desarrollar en otra unidad y que es la que nos va a permitir controlar la acusación, admitir las pruebas que ofrecen las partes o rechazarlas, para llegar luego a ese nivel central, al momento central del proceso penal, que es el juicio oral, que, como dijimos en reiteradas oportunidades, es el único momento en el que se va a producir la prueba, donde el fiscal, desde su responsabilidad probatoria, tendrá la posibilidad de destruir o no la presunción de inocencia. En ese momento aparecen con una doble finalidad, y por eso hablamos de la división del juicio en dos etapas. Este va a ser también tema de una unidad posterior, pero es importante entenderla aquí, ese primer momento donde se va a trabajar la prueba, que es el momento del interlocutorio de culpabilidad, donde se va a determinar la existencia del hecho, su calificación legal y la responsabilidad penal del acusado, y eventualmente, si hay un veredicto de culpabilidad, se abrirá una nueva fase, un nuevo momento del juicio, que es el juicio sobre la pena. Vamos a trabajar en esta unidad en la investigación penal preparatoria. Y decíamos que quien tiene la responsabilidad probatoria, de acuerdo a nuestro sistema constitucional, es el actor penal. Entonces, durante la etapa preparatoria se va a recolectar información. Básicamente esa va a ser la finalidad. No hablamos de pruebas, sino de evidencias que van a permitir identificar los hechos y que cada una de las partes pueda diseñar su teoría jurídica para finalmente construir su teoría del caso. Sobre la base de la teoría del caso, las partes van a tomar decisiones estratégicas. Fundamentalmente, el actor penal en el primer momento va a tomar decisiones estratégicas trascendentes, de las que vamos a ocuparnos en esta unidad. Y esas estrategias por las que opten las partes podrán ser estrategias compositivas o estrategias competitivas, según lo habíamos conversado en unidades anteriores, teniendo en cuenta esta visión del sistema penal como instancia de solución de conflictos sociales y no como una mera expresión del poder punitivo del Estado. Por eso, en el marco de estas investigaciones eficientes, el fiscal no va a trabajar solo, va a trabajar en equipo con sus investigadores. Podríamos llamarlos policías, podríamos llamarlos investigadores, depende de los sistemas. También en algunos lugares se han generado unidades fiscales especiales de investigación, etc. Lo importante es identificar este rol. Los fiscales son los que van a recoger la información que
va a aportarles normalmente la policía o sus investigadores, y es muy importante que trabajen en equipo. Por eso los nuevos sistemas aluden a este rol de coordinación, de dirección que tienen que tener los fiscales respecto de la actuación policial. Por eso esta imagen que de una serie que generalmente todos conocen, cómo trabajan en equipo. Y entonces es importante identificar esto porque un fiscal sin una policía o un cuerpo de investigadores que trabaje a la par, dicen algunos autores, es como un cuerpo sin brazos. Y esto lo vemos en una imagen que nos puede permitir ver más o menos o visualizar cómo se da este esquema de relación. Normalmente los que llegan a la escena del crimen, los que concurren a los lugares, realicen las diligencias, van a ser los investigadores o la policía. Y ellos van a recolectar la información que le van a entregar a los fiscales. Entonces los policías o los investigadores van a colectar un conjunto de información que van a entregar a los fiscales para que los fiscales tomen las decisiones estratégicas que le permitan avanzar en el desarrollo del proceso o darle una finalidad a esa información que normalmente la va a trabajar en audiencias. Esa información se registra, parte de esto lo conversamos cuando hablábamos de la actividad procesal. Esa actividad se registra, existen reglas que regulan la actividad procesal, que las vimos en general anteriormente y que vamos a ver algunas en particular en relación a cada tipo de evidencia que se pueda colectar. Normalmente se van generando protocolos de actuación para que la registración sea adecuada, que se asegure, en caso de que se hayan incautado o secuestrado elementos, la cadena de custodia de la evidencia para que ésta sea adecuadamente resguardada y conservada. Todo esto se va a plasmar, esta información se va a registrar en un legajo. Ese legajo reemplaza el expediente y nunca debe convertirse en un expediente. Por eso cuando veíamos actividad procesal, enfatizamos mucho en ese principio de desformalización. No obstante, las formas, habíamos remarcado, en la unidad 7 son importantes porque resguardan garantías. Por eso este legajo debe trabajarse con mucha responsabilidad. Es la información con la que va a conservar el representante del Ministerio Público Fiscal para resguardar la información que va a utilizar en las audiencias de la etapa preparatoria, en las audiencias de la etapa intermedia, y que va a utilizar fundamentalmente para convertirlas en prueba en el juicio oral si llegamos hasta ese momento del proceso. Pero por eso esa investigación ese legajo de investigación contiene una información que debe ser compartida con la contraparte, es decir, con la defensa. En ese manejo de las evidencias vamos a tener momentos muy importantes, protocolos de actuación que resguardan momentos que no se pueden reproducir y donde tenemos la mayor cantidad de evidencias, donde vamos a tener a testigos mudos que no van a reeditarse. Entonces es muy importante el manejo de la escena del crimen, el modo en que se colectan las evidencias y cómo se resguarda la cadena de custodia, cómo se incautan los elementos, y en este primer momento buscar, entrevistar a los posibles testigos, buscar información, la actividad de los peritos, el perito que en un caso como el que vemos en la imagen, vamos a tener a los expertos en criminología que van a acudir para buscar los rastros, pero también al médico que va a examinar el cadáver, la autopsia que se va a realizar. Vamos a ir desagregando a lo largo de esta unidad algunos de estos elementos para ver cómo se colectan. Entonces vamos a obtener informes periciales, vamos a eventualmente requerir pericias, y también algunas medidas que requieran autorización judicial, porque son medidas de coerción, es decir, que nos llevan a ingresar a espacios
constitucionalmente garantizado. Esas medidas de coerción las vamos a desarrollar en la próxima unidad. Pero el código es muy claro al señalar que estas evidencias que se colectan solamente van a tener valor para dar fundamento a la acusación o para tomar decisiones intermedias, pero no van a tener entidad de prueba. Y este artículo es muy valioso, el 231, una norma muy parecida tiene el Código Procesal Penal de Corrientes. La prueba solo se produce en el juicio oral. Excepcionalmente, en casos muy particulares, tenemos la posibilidad de peticionar el anticipo jurisdiccional, pero solamente en los supuestos expresamente establecidos en el artículo 262 del Código Procesal Penal Federal y una norma muy parecida del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Toda la información que los fiscales colectan en este trabajo en equipo con la policía y que la defensa obtiene a través de el conocimiento de todo lo que se registre en ese legajo, van a trabajar las partes y las van a plantear y van a tomar las decisiones estratégicas que las van a exponer en diferentes audiencias que se podrán dar en la etapa preparatoria y que naturalmente seguirán en la etapa intermedia y en el juicio, en la etapa de juicio, en caso de que subamos esa escalera del proceso. Entonces vemos cómo, ya focalizándonos en la etapa preparatoria, vemos cómo existen diferentes momentos. Un primer momento de valoración inicial, cuando el conflicto ingresa al sistema de justicia, este conflicto ingresa a la fiscalía. Entonces habíamos visto también cuando estudiamos Ministerio Público que en los sistemas acusatorios el fiscal asume la responsabilidad adicional de gestionar el flujo de casos. Entonces este es un momento muy importante, el momento de la valoración inicial, que luego vamos a analizar un poquito más. Si no hay elementos suficientes para identificar al autor o nos faltan datos para precisar el hecho, entonces el fiscal tiene un tiempo para realizar una investigación previa. Cuando tiene elementos suficientes para formalizar la imputación, se realiza esa audiencia de formalización de la imputación, que también analizamos en otra unidad, y si existen elementos suficientes para formular la acusación, este será un posible requerimiento conclusivo, ¿sí? Que nos va a conducir a el momento siguiente del proceso, que va a ser la etapa intermedia. Vamos a ir desagregando un poquito estos elementos. Si decimos que en los nuevos procesos, el conflicto llega a la Administración de Justicia y se convierte en un caso por una sola puerta de ingreso, que es la Fiscalía. Este conflicto ingresa al sistema de justicia por esta puerta de la Fiscalía cuando se producen algunas de las vías posibles de inicio de la investigación del proceso penal. Se puede promover de oficio, sabemos que rige el principio de oficialidad, puede actuar la policía o el Ministerio Público Fiscal al tomar conocimiento del hecho y promover la acción, o también en virtud de una denuncia o de una querella que pudiera formularse. Cuando el conflicto ingresa al sistema de justicia, ese gestor del flujo de casos tiene que tomar decisiones importantes. Por eso, normalmente las fiscalías generan unidades de decisiones tempranas, y esas unidades de decisiones tempranas toman estas decisiones iniciales. Hay conflictos que pretenden ingresar, pero donde se configura algún supuesto de desestimación. No hay elementos para promover un proceso penal. Esta causa
recordemos el muñequito que gestionaba los conflictos, este conflicto no es para, no ingresa a esta vía porque no se dan los presupuestos. O puede ocurrir que podrían darse, de acuerdo a la descripción de una denuncia, por ejemplo, o de una querella, podrían darse algunos elementos, pero no tenemos elementos suficientes, no tenemos al autor identificado, ni posibilidades de hacerlo, ni posibilidades de avanzar en la investigación. Entonces se puede disponer este archivo provisional. O puede el fiscal utilizar estas herramientas que también analizamos en unidades anteriores, de los criterios de oportunidad. Cuando esto ocurre, el proceso, el conflicto, queda en la antesala. O sea, no estamos todavía hablando de un caso, pero sí aparecen y se activan ante esta decisión de los fiscales mecanismos de control que involucran a la víctima. Este era uno de los elementos que resaltábamos como importantes, como valiosos, como un gran avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Entonces, en estos casos se notifica a la víctima y la víctima puede requerir que se active un mecanismo de control interno del Ministerio Público Fiscal. Van al fiscal superior y si el fiscal superior está de acuerdo con la víctima, continúa, y si no, queda habilitada para la víctima la posibilidad de la conversión de la acción pública en privada, en el caso del Código Procesal Penal Federal, con alguna leve diferencia, sobre todo en la denominación que le da el Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Chaco también tiene tiene prevista la posibilidad de conversión de la acción pública en privada. Entonces, cuando el Ministerio Público decide dar curso, el conflicto ya se convierte en un caso. Y ahí es donde se pueden dar estos distintos supuestos que veíamos en la escalera. ¿eh? Entonces, por un lado, sí es necesario recabar algunos elementos previos a la formalización de la imputación, entonces el fiscal realiza una investigación previa. Si tiene elementos o cuando reúne los elementos, va a pedir la audiencia de formalización de imputación, donde va a comunicar a el imputado ya el inicio del proceso en una audiencia, ¿sí? También está prevista la registración y una comunicación previa para los casos de investigación previa. O bien también puede optarse por algún procedimiento especial que vamos a estudiar en una unidad más adelante. Entonces, ¿qué ocurre durante el desarrollo de la investigación previa? Esta etapa, decíamos, es clave, y en esta etapa debe asegurarse también la igualdad de las partes, por lo cual las partes también van a poder pedir diligencias para que produzca el fiscal. Y si el fiscal no habilita estas diligencias y la parte considera necesaria, puede acudir a el juez de garantías. También se debe garantizar la asistencia de las partes a las diligencias, la posibilidad por igual de poder requerir un anticipo de prueba, y en casos de urgencia, cuando no sea posible, o porque no está identificado todo el imputado y demás, realizar actos de investigación, allí hay unos mecanismos que podemos compartir o no de comunicación a el defensor oficial. Un punto en el que tengo alguna discrepancia respecto de este sistema, y también puede en estos casos, naturalmente, puede pedir el fiscal medidas de coerción o pueden también pedirse medidas cautelares. Las medidas de coerción vamos a estudiar en la próxima unidad, y naturalmente estas diligencias no van a ser, como se dicta, inaudita parte, se van a generar a través de audiencias que son unilaterales, es decir, sin la presencia de las dos partes, o si existiera un querellante. Aparecen entonces en esta enorme actividad que se realiza en la etapa preparatoria,
aparecen los medios de prueba. No tenemos prueba, y volvemos a insistir en este concepto. Sin embargo, aquí aparecen los medios de prueba, es decir, cómo voy a colectar la información para que esa información me sirva luego. ¿Sí? Rige entonces, y se aclara, el principio de la libertad probatoria. Todo se puede probar y por cualquier medio, y aparecen también las reglas sobre la prueba, que son las que van a hacer a la validez de las pruebas. Decíamos que solo la culpabilidad legalmente probada puede destruir el estado de inocencia, por lo cual la transparencia en la obtención es muy importante. Por eso rige esta libertad probatoria establecida en el artículo 134, en una norma que es muy importante, donde además se aclara nuevamente el respeto a los derechos constitucionales en relación a la aplicación de este principio, y luego se establecen las reglas sobre la prueba con una expresa aclaración de que el juez nunca puede producir prueba de oficio. Toda la actividad probatoria es una actividad de las partes, no del juez. Luego vemos cómo se van a recolectar estas evidencias. Acá vamos a hacer una distinción porque vamos a dejar algunas de estos medios para la próxima unidad, que cuando trabajemos puntualmente la cuestión de las medidas de coerción. Ahora vamos a ver algunos medios de prueba que nos permiten recolectar estas evidencias que son tan importantes, ¿sí? Entonces vemos dentro de estos medios de prueba, vemos la inspección del lugar, cómo se regulan los testimonios dentro de este principio de informalidad, pero vamos a ver cómo de igual manera se establecen reglas para los testimonios. Y vemos cómo hay personas que están, que van a tener la facultad de abstención, otras personas que van a tener la prohibición en relación, por ejemplo, a las cuestiones del secreto profesional. Luego, los testimonios que se reciben en el Ministerio Público, con formas de registración en las que rige el principio de desformalización, pero donde también está prevista el juramento y todas estas advertencias legales. También las reglas que regulan a los peritajes, con una diferenciación importante. Hay informes técnicos y pericias, que no son exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso se establecen reglas diferenciadas en relación a estos medios de prueba. También en estos casos vamos a volver a trabajar y van a ser elementos muy importantes en el juicio, porque vamos a ver cómo en el juicio, a través de los testigos y de los peritos, vamos a probar los hechos que afirmamos. Es decir, que estos dos medios de prueba van a ser pruebas muy relevantes en el juicio. Y cuando hablamos de peritaje, básicamente trabajamos o ingresamos a ámbitos de experticia diferentes a el de nuestro conocimiento jurídico, y por eso aparecen mayores desafíos de las partes, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones vinculadas a los testimonios la van a encontrar en el artículo 158 en adelante, con la forma incluso de algunas modalidades especiales para recibir testimonios a determinadas personas.
por ejemplo, a víctimas vulnerables o a niños también hay formas especiales. En caso de niños y de víctimas de trata, por ejemplo, de personas, los testimonios se reciben en cámara Gesell con expertos que son los que van a asistir y que van a conducir la declaración, y también algunas personas que están habilitadas para dar declaración por escrito en razón de sus cargos. Pero cada uno, y aquí es donde empezamos a aclararles estas cuestiones, tienen que mirar, además de las referencias al Código Procesal Penal Federal, que tomamos como línea común, porque hay muchas variedades en relación a los sistemas de cada provincia, entonces cada uno va a mirar testimonios, cómo regula el Código Procesal Penal Federal, cómo regula el Código de mi provincia. Peritajes, cómo regula el Código Federal, cómo regula el Código de mi provincia. Entonces vamos trabajando de una manera aplicada, porque si ponemos todo lo que dicen todos los códigos, van a hacerse una ensalada rusa, así que mejor cada uno va a trabajar con sus códigos, pero hay líneas generales que se van reeditando, ¿sí? Hay los reconocimientos de objetos, de documentos, entonces aquí también en general los códigos establecen en relación a los reconocimientos de objetos, la descripción que se le pide a la persona de lo que va a reconocer o a quien se solicita el reconocimiento del objeto, y luego la exhibición de ese elemento o objeto con otros de similares características para que identifique. Lo mismo en casos de reconocimientos por fotografía y en rueda de personas. En estos casos, tanto en el reconocimiento con fotografía, van las fotos distintas personas de similares características, y también en el reconocimiento en rueda. Ya el reconocimiento en rueda tiene formalidades especiales y se realiza ante el juez. La identificación de cadáveres, los exámenes médicos que se realicen al cadáver en el lugar del hecho, y una mayor especificidad que naturalmente tiene la autopsia, que está destinada a probar la causa de la muerte. Por eso es tan importante ese informe, que luego con ello se va a probar en el juicio la causa de la muerte, ¿sí? También se pueden realizar reconstrucciones del hecho. Este es un acto complejo donde se puede reeditar sobre la base de la versión que da algún testigo o que puede darle el mismo imputado, la reconstrucción del hecho. Los exámenes corporales que se realizan también normalmente se realiza el médico en caso de víctimas de lesiones, por ejemplo, realizan estos exámenes corporales y exámenes médicos, informes médicos que dan, por ejemplo, el resultado del informe, las características de las lesiones, el tiempo de curación, y esto es muy importante para determinar la calificación legal, o sea, para construir la teoría jurídica. Es decir, que en esta etapa tenemos la información relevante, tenemos la responsabilidad, sobre todo el Ministerio Público, de buscar, de colectar la información relevante, porque este es el único momento de investigación. El juicio no es una instancia de investigación. Todo lo que no se hizo o que se hizo a medias en la investigación se paga en el juicio, porque no queda la posibilidad de hacer una nueva investigación en la etapa de juicio. Se investiga en la etapa preparatoria, se controla la investigación en la etapa intermedia y se prueba en la etapa del juicio. En los códigos procesales penales de última generación aparecen además técnicas especiales de investigación. Y estas técnicas especiales de investigación están expresamente mencionadas por ejemplo, en el Código Procesal Penal Federal, en el Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, para determinados delitos que en el ámbito de la justicia federal, el catálogo es más amplio, más acotado en el ámbito de la justicia común, pero básicamente
aparecen de la mano de estas técnicas especiales de investigación, aparecen figuras que fueron en su momento muy polémicas y que hoy ya están admitidas, como el agente encubierto, el agente revelador, incluso el informante, incluso la posibilidad de realizar acuerdos de colaboración. Esto que lo vemos por allí en informaciones de noticias, que comenzó y generó un enorme revuelo cuando comenzó a aplicarse en Brasil la delación premiada, en el caso del famoso caso de Lavallato, pero que después fue ingresando también a nuestro ordenamiento jurídico, y hoy son técnicas admitidas, técnicas especiales de investigación, que tienen un marco normativo que debe respetarse, pero que también están pensadas justamente para que se puedan realizar colectar información relevante y realizar investigaciones que sean